Bienvenidos chicos, en esta parte vamos a revisar la sección 1.6. En este caso vamos a revisar las funciones logarítmicas e inversas, ¿sí? En primer lugar veamos cómo tenemos una función que es inversa. Para empezar, para que una función sea inversa necesitamos que esa función sea una función inyectiva, ¿sí? Hemos visto esto en previas secciones, así que una función que es inyectiva se dice que es 1 a 1 por lo general. En estas funciones nosotros necesitamos que pase una cosa, ¿no es cierto? Aquí he puesto dos definiciones en las cuales ustedes pueden ver cuál es más fácil de usar para ustedes, ¿no es cierto? Entonces, la primera es que si yo tengo que dos funciones evaluadas en distintos puntos, ¿no es cierto? Una función evaluada en distintos puntos es igual. Entonces mi resultado debe ser que esos puntos que son distintos terminan siendo iguales, ¿sí? O por el contrarrecíproco lo que podemos decir es que si yo tomo dos puntos diferentes en mi función, entonces obviamente yo tengo que tener dos puntos diferentes de evaluación en la función, es decir, dos puntos distintos en y, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Con lo siguiente va a quedar un poco más claro. Si yo tengo mi gráfica, ¿no es cierto? Este es un punto más intuitivo. Y al trazar una recta horizontal por mi gráfica, por todos los puntos de mi gráfica, ¿no es cierto? Yo trazo rectas horizontales, ¿no es cierto? En mi mente, imaginarias. Y lo que debe pasar es que, ciertamente, esa recta siempre debe tocar un solo punto de la gráfica, no más, siempre uno. Por ejemplo, en esta función de acá es una función cuadrática, una parábola, ¿sí? Una función normal, ¿no es cierto? F de x igual a x al cuadrado. Si nos damos cuenta, si yo trazo una línea imaginaria horizontal, como esta de aquí, ¿no es cierto? Esta recta horizontal toca en dos puntos de mi función a la vez. Eso no puede pasar. Y de igual forma, en cualquier otra línea, ¿no es cierto? Horizontal, ¿sí? Paralela al eje de las X, va siempre a tocar en dos puntos a la vez. Eso no puede ocurrir. Si eso ocurre, no es una función inyectiva. Hay otro ejemplo que es más fácil, que podría ser la función cúbica, por ejemplo esta. Una función que es en forma de S, ¿verdad? Si yo al utilizar esta función de aquí, ¿no es cierto? Y trazo una línea horizontal, ¿no es cierto? Imaginaria, se fijan que siempre por lo general toca en un solo punto de la función. En un solo punto, siempre. Esa sí es una función inyectiva. A eso se refieren estas dos definiciones planteadas. Por lo común suele ser más sencillo utilizar la primera que la segunda, ¿sí? Porque a veces hay funciones que son muy amplias, muy grandes y es muy difícil hacer los cálculos con dos puntos diferentes, pero hay funciones en las que son pequeñas y es más fácil utilizar la segunda que la primera, ¿sí? Esto es cuestión de gustos. Listo. Ahora, para que una función sea inversa, hay una condición necesaria. Esta condición es necesaria, pero no es suficiente. ¿A qué me refiero con esto? Que si tenemos esto, basta para poder desarrollar una función inversa, ¿sí? Entonces, una función inversa es una función que es inyectiva, es 1 a 1, ¿sí? Si tenemos esta condición, entonces nosotros podemos encontrar una función inversa, ¿sí? Cuyo dominio va a ser un dominio A y cuyo rango va a ser B, ¿no es cierto? Un conjunto de salida, un conjunto de llegada, ¿sí? ¿Y qué es lo que está pasando? Por lo general siempre tenemos una función f de x, ¿no es cierto? Que le dimos el valor de y, que siempre hemos estado tratando aquí. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que yo a esta función, a esta igualdad, ¿no es cierto? O ecuación, ¿qué es lo que le puedo hacer? Puedo tomar un operador que lo vamos a llamar inverso, ¿no es cierto? F a la menos 1. Este es un operador, ¿sí? Es una notación más bien, ¿sí? Y lo vamos
a tomar esa función a ambos lados de la igualdad, ¿sí? Y vamos a obtener f inversa. Ojo, este f inversa no es lo mismo bajo ninguna circunstancia 1 sobre f. No, esto no pasa. Esto es una notación especial, ¿sí? Esto nunca sucede. Ojo, tener cuidado. Esta simplemente es una notación para hacer referencia a la inversa de una función. No estamos diciendo que tomamos la función y le elevamos al exponente menos 1. No, eso no está pasando, ¿sí? Queda claro. Al realizar esta operación a ambos lados de la igualdad, yo obtengo prácticamente mi función inversa, ¿sí? Gracias a que es 1 a 1, gracias a que es inyectiva. Entonces yo obtengo la función f a la menos 1 de y, que va a terminar haciendo esto, ¿sí? Esta operación es muy básica. Si yo tengo una función que es inversa de otra, lo que me va a quedar adentro simplemente es el valor que estoy obteniendo, en este caso de x, que es la definición de una función inversa, ¿sí? Entonces, ojo, cuando yo calcule la función inversa, ahora yo voy a obtener una función que depende de y, ¿sí? Ya no depende de x, ahora depende de y, ¿sí? Vamos a ver a continuación un ejercicio, pero antes cabe recalcar algo importante. Hemos visto y tratado el dominio del rango, ¿sí? Pero aquí debe quedar algo claro, ¿sí? Que el dominio de la función inversa siempre va a ser el rango de la función que nos den, ¿sí? Y el rango de la función inversa siempre va a ser el dominio de la función normal, ¿sí? De la que nos dan. Esto es súper importante. ¿Para qué? ¿Para qué nos dan esto? Porque estas funciones, puesto que están relacionadas, ¿no es cierto?, lo que está pasando es que una es reflejo de otra y por eso se pueden operar de estas maneras. Por eso es que necesitamos que sea inyectiva, recuerden eso. Ahora, hagamos un ejemplo de esta función. Vamos a tomar la función f de x igual a x al cubo más 1, ¿no es cierto? Y ahora calculemos su inversa. Primero, veamos si es inyectiva. ¿Cómo vemos si es inyectiva? En la definición nosotros tenemos que tomar dos puntos distintos. Tomemos un punto x1 y un punto x2. Dos valores cualesquiera, pero son distintos, ¿sí? Por eso los denomino así. Y tomo la función evaluada en ese punto. ¿A qué va a ser igual esto? Como es solo un punto, simplemente reemplazo ese punto. Me va a quedar x1 al cubo más 2, ¿verdad? Y en la otra me va a quedar x2 al cubo más 2, ¿sí? Fácil. Ahora debemos ver si estas dos son iguales. Entonces, aplicamos, ¿no es cierto? X al cubo más 2 y esto va a ser igual a x2 al cubo más 2. Tengo que ver si esto pasa. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Este 2 me está estorbando a este lado, le paso a restar, ¿no es cierto? Y me va a quedar esto de aquí, ¿sí? Como paso a restar, me va a quedar 2 menos 2 y esto se hace 0, entonces me termina quedando x1 al cubo igual a x2 al cubo. Es lo que me falta resolver. Tomar una raíz cúbica, ¿no es cierto? Una raíz cúbica, ¿para qué? Para poder desaparecer el exponente 3. Entonces raíz cúbica con el cubo, raíz cúbica con el cubo, y me termina quedando que x1 va a ser igual a x2. Esa es la definición, ¿sí? Que hemos dado. Si tomo una función, si digo que las funciones son iguales, determino que los puntos son iguales. Eso es lo que hemos hecho, ¿sí? Si tomo dos funciones en distintos puntos que son iguales, ¿no es cierto? Pues dos funciones, ¿sí? Y las igualo, necesito que los puntos sean iguales. Definición, ¿sí? Ok, ahora veamos cómo se hace esto de la inversa. Como ya sé que es inyectiva, puedo calcular su inversa, por tanto, ¿qué escribo? Aquí se hace una manera de ecuación, así que en vez de escribir f de x, escribimos y. Y es igual a x al cubo más 2, ¿sí? ¿Cuál es la intención ahora? Despejar la variable x, ¿sí? Entonces despejamos esa variable x. Me estorba el 2, ¿no es cierto? Está sumando, le paso al otro lado a restar.
me queda y menos 2, x al cubo, ¿sí? Y luego, ¿qué me estorba? ¿Qué me sigue estorbando? El cubo. Entonces saco raíz cúbica a ambos lados y despejo. X va a ser igual a la raíz cúbica de y menos 2. ¿Y ahora qué es lo que obtengo? Una nueva función. Esa función es esta, es la raíz cúbica de y menos 2. Y ustedes están fijando que esa debería ser la función inversa de la función principal, ¿sí? ¿Cómo la escribo? La escribo así en términos de y, porque esa es la nueva. Usualmente en los libros ustedes van a encontrar que al final de hacer esta operación vuelven a reescribir y la escriben así: f a la menos 1 de x igual a raíz cúbica de x menos 2. Esto está bien por una parte y por otra no, porque al hacer esto confundimos, ¿sí? Pero no es para confundir que ponen en el libro, sino más bien porque siempre se escribe la función en términos de x, es solo por esa razón. Pero aquí sí debemos tener algo en cuenta. Las funciones que están dependiendo de x, como vemos en la principal que nos dieron, esa función en nuestro plano para poder graficarla va a ser de esta forma, ¿no es cierto? Un eje horizontal x y un eje vertical y, así se grafica. Pero cuando calculamos la inversa, ¿sí? Nosotros estamos cambiando estas cosas, ¿sí? Estamos ahora, diríamos, por decirlo de alguna forma, que ahora sería este el eje y este el eje x. Es por eso que se suele escribir, para no cambiar este mismo plano de gráfico, se suele escribir esto, ¿sí? Pero tener cuidado con las cosas con las que estamos trabajando, ¿sí? Porque como dijimos antes, ahora vamos a tener que considerar el dominio y el rango de estas funciones que son inversas, ¿sí? Ok. Ahora veamos las funciones logarítmicas, ¿sí? Las funciones inversas nos ayudan a entender un poco mejor las logarítmicas y a su vez las funciones que son exponenciales. Entonces tenemos que una función logarítmica siempre va a estar dada por el logaritmo de una base, ¿no es cierto?, de un número, y eso va a ser igual a algo. Por las funciones inversas, ¿sí? Porque esta función es inyectiva, entonces podemos hacer una transformación, ¿sí? Y lo que vamos a obtener al hacer eso es que el logaritmo se va a transformar en un exponente de esta forma. Tomo su base, elevo al número que me están dando como valor, y eso va a ser igual a la variable de acá dentro del logaritmo, x. Esa es la transformación correcta, ¿sí? Aquí también recuerden que hay dos tipos de logaritmos, ¿no es cierto? Log y el logaritmo natural. El logaritmo natural de x tiene base, por tanto su transformación, ¿cómo va a ser? La exponencial pero de y igualada a x, ¿sí? Y cabe recalcar también que aquí, puesto que la base es la misma, ¿no es cierto?, el logaritmo natural en base ¿no es cierto? No basta con decir eso, de siempre va a ser igual a 1, ¿sí? Entonces tenemos eso. Ahora, algunas propiedades de los logaritmos. Cuando nosotros tengamos algo como esto, el logaritmo en base b, ¿sí?, de una variable que, ¿no es cierto?, una variable que sea la misma que su base, ¿sí?, elevada a algún exponente, siempre va a ser ese exponente, que en este caso es x, ¿sí? Es por eso que acá el logaritmo natural de es 1, ¿sí? Es por esa razón. Ok, ahora, si tenemos el caso contrario con los exponentes, si la base b está elevada a un exponente, ¿no es cierto?, con la misma base, eso va a ser igual a la variable que está dentro, en este caso x, ¿sí? Esas son igualdades que tenemos que considerar. Ojo, la primera va a ser para todo x que esté en los reales, es decir, cualquier valor, pero esta de acá siempre va a ser para todo x que sea mayor que 0, ¿sí? Es decir, no funciona con valores negativos. Ok, más propiedades de los logaritmos. Recuerden que si ustedes encuentran dentro del logaritmo, ¿no es cierto?, una suma
ustedes pueden expresar eso como una multiplicación, o si encuentran multiplicados dos logaritmos, pueden expresarlo como una suma. Ojo, no al revés. Cuidado, yo no puedo sumar dos logaritmos y luego pasarlos a sumar dentro del logaritmo. No puedo obtener esto. Cuidado, no puedo realizar esta operación. Esto no es igual, ¿sí? Siempre y cuando yo tenga el producto, solo el producto, ahí puedo realizar esa operación. De igual manera pasa con la resta. Si yo estoy restando, si tengo resta dentro del logaritmo, yo voy a obtener una fracción, una división del logaritmo, ¿sí? O lo mismo, si tengo la fracción de logaritmos, puedo expresarlos como una resta, ¿sí? Ojo, de igual manera, si están restando los logaritmos por separado, yo no puedo incluirles en una resta dentro de un solo logaritmo, ¿sí? Ojo, tener cuidado. Ahora, si yo tengo el logaritmo de una variable, en este caso x, elevada a algún exponente, por lo general nosotros podemos hacer la siguiente operación. Bajar el exponente a multiplicar por el logaritmo de la variable. Esa es una operación que nosotros podemos hacer y es muy factible en la mayoría de casos. Y finalmente, tenemos el cambio de base de un logaritmo, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Si tengo una base muy complicada de trabajar, de calcular, de hacer, ¿sí? Lo que se suele hacer, por ejemplo, es cambiar a otra. Por ejemplo, en este caso, a una base de e, ¿sí? El neperiano. Pues, ¿cómo hacemos esto? Tomamos el logaritmo nuevo en la base nueva, que en este caso va a ser en la base e, por eso utilizo el logaritmo natural, ¿sí? De la variable, ¿sí? Entonces ya cambié mi base, pero a la vez tengo que fraccionarle, ¿por qué? Por el logaritmo en la nueva base, ¿sí? De la base anterior. Ese es el cambio de base. Estas cosas me van a ayudar a trabajar algunos logaritmos que son complicados, ¿sí? Hay que realizar algunas operaciones, pero al final de cuentas no es muy complicado de realizar estas operaciones. Listo. Finalmente hay algo que deberíamos tomar en cuenta, y es que, como dije anteriormente, el logaritmo es una inversa del exponencial y viceversa, ¿sí? Es por eso que tenemos el siguiente gráfico. He planteado de esta forma un plano, ¿verdad? Y una recta, ¿no es cierto? Una función x, que es la función lineal, identidad, ¿sí? Y luego procedemos a dibujar la función exponencial e a la x, que es esta función, como hemos visto, ¿sí? Aquí cabe recalcar algo. El dominio de esta clase de funciones, ¿cómo es? Si nos fijamos, el dominio siempre se ve de izquierda a derecha, ¿sí? Izquierda a derecha. Entonces, si nos fijamos, x puede tomar cualquier valor. El dominio de la función exponencial son todos los reales. Pero ¿cuál es su rango? El rango, recuerden que siempre lo vemos en cambio de arriba hacia abajo. ¿Cuál es el rango del exponencial? El rango del exponencial, si se fijan, nunca topa el 0, ¿sí? Entonces son todos, ojo, son todos los valores y que son mayores que 0. No son los x, son los y. ¿Por qué? Porque estamos viendo de arriba a abajo. Tengan cuidado con la notación, ¿sí? Ahora, para el logaritmo, como se pueden fijar, esto es como un reflejo, ¿sí? Por eso dibujé la identidad, para que vean. El logaritmo va a ser un reflejo del exponencial, ¿sí? En este caso, ¿cuál es el dominio del logaritmo? El dominio del logaritmo, si nos fijamos de izquierda a derecha, son todos los valores mayores que 0, todos los x que son mayores a 0, ¿sí? Porque aquí existe, ¿sí? Pero ¿cuál es el rango? En cambio, aquí el rango de un logaritmo, si se fijan, viene desde menos infinito hasta más infinito, ¿sí? Porque esto va a seguir creciendo, esto también, desde menos infinito hasta más infinito. Son todos los valores y que están en los reales, ¿sí? Ojo, el rango se lo ve en el eje de las y, por tanto son los y. El dominio son todos los x, ¿sí? Es por eso que hay que tener cuidado con la notación de nuestras funciones, así no nos equivocamos en escribir nuestras respuestas. Recuerden, el dominio es en x, el rango es en y,
Eso sería todo con respecto a la sección 1.6. Nos estaremos viendo en la siguiente. Gracias. So